Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanto mi rostro. Hola, Marco. Mateo. ¿Cómo estás? Juan. Hola, Mateo. Hola, ¿Cómo Juan. estás? Qué bueno que Marco. estemos aquí hoy. Gracias Hoy a queremos Dios. que hoy nos reunimos porque queremos compartir cada aspecto de nuestro evangelista que estamos representando aquí. Vamos a hablar un poco de Marcos. Qué bueno, porque Marcos es el evangelista más antiguo. Se escribió 64 años después de Cristo, imagínate tú. Caramba. Y Marcos era tenía una personalidad excelente, era un muchacho holgado, no le gustaban las dificultades. De hecho, salió corriendo cuando apresaron a Jesús. ¿Salió corriendo? Sí, desnudo, Ay, tiró la imagínate. túnica por allá y salió corriendo. Y de verdad que se convirtió en uno de los principales amigos de Pedro, porque también tenemos que estar bien claros que dentro del Evangelio de Marcos el protagonista es Pedro, porque Pedro tenía una personalidad detallista, exagerado, tenía una memoria visual, y por eso es que él presenta a nuestro Jesús como en el presente. Él no se va al pasado ni se va al futuro, sino presente, porque él lo que quiere es eso, que Jesús lo veamos como el que está vivo, el Mesías, el Jesús, el Dios, el Hijo de Dios. Había escuchado que Pedro no sabe leer ni escribir. Por eso es que busca a Juan Marcos. Ese Juan Marcos no fue el que salió corriendo desnudo cuando iban a apresar a Jesús. Ese mismo, Y salió corriendo. Y el que tuvo miedo cuando Pablo le invitó a evangelizar en Panfilia. También es el mismo Marcos. Y tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero, una casa, tenía hasta sirvientes. Ah, sí, también había escuchado que los También. apóstoles se reunían ahí. Exactamente. Tenían reuniones ahí. Fíjate que el Evangelio de Marcos tiene una característica muy importante porque él era así como visual, él todo lo captaba a través de la visión, ¿verdad? Sí, a través señor. de la vista. Explícanos un poquito, habla sobre eso, Cielo. Sí, porque es que él estuvo con Jesús y él vivió en ese momento, en el aquí y el ahora, todos esos acontecimientos y los grabó mentalmente, y por eso es que él habla de Jesús como en el presente. O sea, él dice, Jesús camina, Jesús Y era como habla, exagerado, ¿no? Y era exagerado, dijo que exageradísimo. eran 2000 puercos los que se habían lanzado a un despeñadero cuando ninguno de los otros evangelistas lo dijo. Y esa es la exageración Y él se apoyaba mucho en Pedro, ¿no? Marcos se apoyaba mucho en Pedro. sí, porque era su gran amigo. Su gran amigo. Y fíjate que una de las cosas que me llama la atención de Marcos es que él que era carismático porque él anunciaba el reino de Dios. El reino de Dios, la buena noticia, el que perdona los pecados, el que nos ama. Ese es el Evangelio de Marcos. Y fíjate que yo voy a hablar un poquito de Mateo. Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. ¿Sabes lo que le gustaba a él? Esto, ya te voy a enseñar lo que le gustaba a Mateo. A Mateo le gustaba el dinero, le gustaba contar, mira, 50, 50, 50, y se la pasaba en esto. Y aparte de eso, que le gustaba que todo el mundo pagara el impuesto. Hasta el mismo Jesús quería que él pagara el impuesto, y por eso es que a él no lo querían. Pero hay algo bien importante, cuando Jesús encontró a Mateo sentado en su oficina de recaudador de impuestos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Ustedes se acuerdan que le dijo Jesús? Sígueme. Sígueme. Entonces, este evangelio de Mateo es auditivo. Mateo pudo captar el mensaje poderoso del llamado a través de la audición. Por eso es que estos evangelios tenemos que manejarlos según el sentido en el cual nosotros somos más duchos, tenemos más desarrollado. Y Mateo, aparte de que era auditivo, le gustaban mucho los números. Él desarrolló el Padre Nuestro con 7 peticiones, él desarrolla las 7 bienaventuranzas. Él maneja mucho los números y él es muy esquemático, ordenado, y nos presenta un Jesús, pero un Jesús que hace milagros, pero a través de la proclamación de la palabra. Sí, recuerdo algo que decía, ¿cuántas veces debo perdonar, maestro? Le preguntaba Pedro a Jesús.
y decía 70 veces 7. Es O decir, sea que tenemos que perdonar siempre, no 7 veces. sí, pero ahí es donde veo lo de la parte de números, porque como era recaudador de impuestos y contaba, entonces, claro, tenía los números aquí. ¿Y bueno, qué nos dices de Lucas? bueno, Lucas era médico. De hecho, dice en la carta a Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, era el médico querido, acompañó a Pablo en la cárcel. Él estuvo acompañando también a Juan Marcos cuando Pablo lo necesitó. Estamos hablando de que su símbolo era el buey, un buey manso, y él nos explica que la misericordia es una de las cosas importantes. Nos muestra las parábolas de la misericordia, nos muestra un Jesús misericordioso, y como Lucas era médico, era letrado, conocía el griego, él estudiaba mucho. Una cosa importante, él no conoció a Jesús personalmente como Marcos, como Mateo o como Juan. Y fíjate que Mateo era del círculo privilegiado de Jesús, formaba parte de los 12. Sí, ahí nos habló mucho de las mujeres. Él incluyó la parte de los extranjeros, que eran una parte así como que los demás evangelistas, como Mateo, hablaba del pueblo de Israel. Él incluye a todos. Habló del perdón, habló de la misericordia. Era así, Lucas era misericordioso. Y por ser médico, pues de hecho la parábola que resume o que muestra a Lucas, el evangelista Lucas, es la parábola del buen samaritano. Oye, ¿cuál es el símbolo que identifica a Marcos? El toro. El toro, el símbolo que identifica a Lucas. Lucas, el buey. Y el símbolo que identifica a Mateo es el ángel. Y bueno, ¿qué nos puede decir Juan? ¿De qué nos puede decir Juan? Es hermoso, de verdad que Juan es el más hermoso de los 4 amigos, de los 4 evangelistas. Todos son hermosos. Es Lucas. ¿Qué Pero te pasa? Juan a mí me enamoró. Juan es bello, porque fíjense que Juan tiene una óptica distinta, pero también es importante que conozcamos de su personalidad. Juan era un hombre amoroso, él vivía siempre recostado al pecho de Jesús, por eso que lo conocemos como el discípulo amado. Y Juan también era un hombre violento, era amoroso pero también era violento, porque él quería como el hijo del fuego, el hijo del trueno. Del trueno. Y él quería hacer caer fuego sobre los samaritanos. Y también él era un hombre ambicioso. Él quería estar a la derecha de Jesús, a la derecha del Padre, en el trono. Y también Juan era un hombre pescador como Pedro. Él también nos muestra que él nos muestra hasta la hora, también nos muestra la hora de cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Imagínense que eran las 4 de la tarde, imagínense qué importante. Y eso es importante para ti también, hermano, que tú recuerdes la hora del encuentro con Jesús. Y también Juan también nos muestra de una manera muy detallada, él tenía una gran capacidad de reconocer a Jesús. Él decía: ahí va Jesús, ese es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Así que Juan nos da esa tremenda enseñanza. Y Juan también, la madre de Juan era una mujer exigente, era una mujer manipuladora, y quizás por eso también él buscaba siempre de recostarse en el pecho de Jesús, porque a lo mejor no tuvo ese amor de su mamá, porque era de carácter fuerte, no era esa madre que expresaba el amor, y por eso quizás él se sentía solo y buscaba siempre recostarse en Jesús. La mamá de Juan se atrevió a pedirle a Jesús los puestos para su hermano Santiago y para él. Se atrevió, era atrevida. Así es. Y bueno, me encantó de verdad ese personaje, esa personalidad que tenía Juan. Nos deja una gran enseñanza. O sea que cada uno de nosotros nos identificamos con uno de los 4 evangelios. No sé con cuál de estos 4 amigos, de estos 4 evangelistas, tú te identificas, hermano. Y es muy importante también, si tú quieres seguir profundizando de estos evangelistas, no te pierdas el próximo programa donde te vamos a seguir enseñando cómo era Jesús, el Jesús de esos 4 evangelistas, según su óptica y según el color de lente de cada uno de ellos.